Bien, chicos, entonces, ¿en qué consiste este método? ¿Cuándo se aplica? En ocasiones no es del todo claro qué camino seguir en el curso de un razonamiento. En esta situación, una forma de continuar con las deducciones es plantear una hipótesis y deducir una contradicción. El razonamiento que vamos a emplear en los siguientes ejemplos se denomina regla de deducción indirecta o por reducción al absurdo. Su enunciado es el siguiente. Si se puede deducir una contradicción de un conjunto de premisas y de una proposición P, entonces la negación de P es verdadera. Es decir, si tenemos nosotros un conjunto de premisas, por ejemplo, premisa P1, premisa P2, premisa P3, y además tenemos una proposición P, si nosotros estamos asumiendo un valor sobre P, recuerda que al ser proposiciones se les puede asignar un valor de verdad o falso. Supongamos que P sea verdadero. Si con las premisas se llega a una contradicción, quiere decir que realmente la premisa P no es verdadera, sino es falsa. ¿Sí? A eso se refiere este enunciado, ¿no? Repito entonces, si consideramos una proposición P y asumimos un valor, por ejemplo, que sea verdad, y tenemos además un conjunto de premisas P1, P2 y P3, y al trabajar en conjunto resulta que llegamos a una contradicción, a un absurdo, entonces quiere decir que el P no es verdadero, más bien sería falso. ¿Sí? Lo mismo ocurre si asumimos que el P es falso. Junto con las premisas llegamos a una contradicción, entonces el P no es falso, sino sería verdadero. ¿Sí? Vamos a llegar, chicos, a esto. Vamos a ayudarnos de los ejemplos. Atención aquí, miren. Ejemplo 1. A Sergio le preguntaron sobre la edad de su papá. Él respondió, tiene más de 56 años. Su edad es una cantidad par. Hace 5 años su edad era menos de 50 años. Si Sergio siempre miente, ¿cuántos años tiene su papá? Bien, chicos, entonces recuerda que esta vez indica de que Sergio siempre miente. El objetivo es encontrar la edad de su papá. Supongamos que la edad sea X. Pero recuerda que Sergio siempre miente. Por lo tanto, sus tres afirmaciones son falsas. ¿Qué cosa podemos deducir entonces de esta afirmación? Hace 5 años, su edad era menos de 50 años. Como es falso, entonces, ¿qué es cierto? Sería cierto la negación de esa afirmación, ¿cierto? Hace 5 años, su edad era menos de 50. Entonces, realmente no es menos, sino es mayor o igual. La negación de esto sería mayor o igual, ¿cierto? Recuerda que si tú tienes dos cantidades para A y B, ocurre lo siguiente, A es menor que B o A es mayor que B o A es igual que B. Al negar el hecho de que sea menor, al negarlo, esto no está pasando. Por lo tanto, me queda que puede ser mayor o que puede ser igual. ¿Sí? Es por esa razón que vamos a plantear lo siguiente. Hace 5 años, la edad de su papá era de X menos 5, ¿verdad? Como dice, era menor de 50 o es menos de 50,
pero sabemos que es falso, entonces no es menos de 50, es mayor o igual de 50, ¿no? Y por eso tenemos esta inecuación. Ahora, de ahí deducimos entonces de que x es mayor o igual que 55. Ahora, analiza este dato. Tiene más de 56, pero es falsa la afirmación. Pero recuerda que tiene más de 56, querría decir de que x es más de 56, mayor que 56. Pero al ser falso, esto no ocurre, esto no pasa. Entonces debe de ser menor o igual, ¿cierto? Entonces, de ambas, x es mayor que 55 y a la vez es menor o igual que 56. Es decir, hay dos posibles valores para x hasta ahí. Puede ser 55 o podría ser 56. Bien, pero hay un dato que todavía no hemos empleado, ¿no? Este de aquí. Su edad es una cantidad par. Por lo tanto, descartamos que sea 55, ¿no? Ah, pero es falso. Ojo ahí, es falso. Como es falso, realmente su edad no es par, más bien es impar, ¿cierto? Es decir, tiene 55. Por lo tanto, ¿cuántos años tiene su papá? 55 años, o sea, la clave es barco. Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Miss, ¿podría volver a explicar, por favor? Sí, sí. Miren, chicos, ¿cómo funciona esto? A ver, un momentito. Voy a aumentar el volumen. Ya, mira, el problema nos indica de que las tres afirmaciones que hace Sergio son falsas, ¿no? Como son falsas, entonces comenzamos con el último dato. Hace 5 años su edad era menos de 50 años, ¿sí? Es decir, tendríamos esto, ¿no? Hace 5 años, x menos 5. Menos de 50, menor que 50, ¿cierto? Pero recuerda que esa afirmación es falsa. O sea, esto no pasa, no pasa. Pero si no es menor, entonces tiene que ser mayor o igual. Por eso x menos 5 debe de ser mayor o igual que 50. Y es lo que tenemos aquí. X menos 5 mayor o igual que 50. ¿Sí? Ahora, de aquí deducimos de que x debe de ser mayor o igual que 55. Nuevamente por el dato 1, tiene más de 56 años, sería así, ¿no? X mayor que 56. Pero como es falso, no ocurre eso. Es decir, X debe de ser menor o igual que 56. Por lo tanto, si X es mayor o igual que 55 y es menor o igual que 56, hay dos posibles valores. O es 55 o es 56. Pero tenemos el dato 2 que dice que su edad es una cantidad par. Pero al ser falso, ¿qué cosa sería cierto? La negación de la afirmación, es decir, su edad es una cantidad no par, es decir, impar. Por lo tanto, debe de tener 55 años. ¿Sí? Espero que esté más claro, chicos, hasta ahí. Sí, Miss, gracias. Ok, vamos entonces con el siguiente ejemplo. Siguiente situación. En un salón de clase donde hay 45 alumnos, sucede algo curioso. Cada uno de ellos siempre dice la verdad o siempre miente. Al preguntarle a 3 alumnos sobre la cantidad de compañeros que mienten siempre, estos respondieron. Ana dice que hay 29 mentirosos en el salón. Betty dice que hay 15 mentirosos en el salón. Carlos dice que Ana siempre dice la verdad. Se sabe que solo uno de estos 3 alumnos dice la verdad. ¿Cuántos alumnos en el salón dicen la verdad? Bien, chicos, entonces solo uno de los 3 dice la verdad. Es decir, Profesora, tenemos, dime, dime.
¿Saldría la E? La E. ¿Cuántos alumnos dicen la verdad? La Ajá. verdad, Vamos creo a que ver. ¿Te sale la E, cierto? Vamos a ver si sale la E. ¿Sí? Vamos a revisar si sale la E. Ya, chicos, sería miren, la A, ¿ah? perdón. La A, ¿no? Claro, porque dice cuántos alumnos en el salón dicen la verdad, ¿no? Lo que es 15 es la cantidad de alumnos que mienten, ¿no? ¿Sí? Vamos a deducir entonces ello, chicos. Atención, miren. Observen lo siguiente. Solo de uno de los tres dice la verdad. Solo uno de los tres dice la verdad. Es decir, tendríamos una afirmación verdadera y dos falsos. Ahora, fíjate en la afirmación que hace Ana y Carlos. Fíjate en las afirmaciones que hacen Ana y Carlos. Desde que Carlos dice que Ana siempre dice la verdad, quiere decir entonces que Carlos y Ana, sus afirmaciones tienen el mismo valor. Es decir, ambos son verdaderos o ambos son falsos. No puede ser que uno de ellos sea verdadero y el otro falso, ¿sí? Pero como tenemos dos afirmaciones falsas y una verdadera, entonces no hay la posibilidad de dos verdades, ¿cierto? Me refiero, ojo, a Ana y a Carlos. Entonces, como ambos, sus afirmaciones tienen el mismo valor, quiere decir que ambos son falsos. Entonces, Ana miente y Carlos miente. Por lo tanto, la única que dice la verdad sería Betty. ¿Sí? Entonces, Betty dice verdad. Pero, ¿qué cosa dice Betty? Que hay 15 mentirosos en el salón. Pero lo que están preguntando es, ¿cuántos alumnos dicen la verdad? Pero sabemos que el total es 45. Y como sabemos que 15 mienten, entonces el resto dice la verdad. Por lo tanto, el resto sería 45 menos 15. O sea, 30, ¿no? 30 dicen la verdad. Por eso la clave ahí sería avión. Chicos, ¿hasta ahí me siguen? Jóvenes, ¿hasta ahí me siguen? Sí, Miss. Muy bien, chicos, seguimos. Entonces, no olvides, esto es importante, ¿ah? Cuando uno de ellos dice que otro siempre dice la verdad, ambos tienen sus afirmaciones el mismo valor. Es decir, ambos verdaderos o ambos falsos, ¿sí? No hay la posibilidad de que uno de ellos diga la verdad y el otro mienta, ¿sí? Bien, atención ahí. Vamos a ver entonces los problemas de ejercicios de clase. Vamos con la 1. 5 amigos son interrogados por el agente de seguridad de un centro comercial, quien asegura haber visto a 2 de ellos romper el hilo de seguridad de uno de los relojes que están a la venta. Ellos respondieron lo siguiente. Aldo dice, Omar es quien lo rompió. Enrique dice, yo lo hice. Ismael dice, Saúl no lo hizo. Omar dice, Aldo miente. Saúl dice, Enrique dice la verdad. Si se sabe que solo 2 de los amigos mienten, ¿quiénes rompieron el hilo de seguridad del reloj? Bien, entonces 2 mienten. Y como son 5 afirmaciones, entonces hay 2 afirmaciones falsas y 3 afirmaciones verdaderas. ¿Sí? Entonces vamos a decir lo siguiente. Hay 2 afirmaciones falsas y hay 3 afirmaciones verdaderas. Ahora, aquí sí encontramos afirmaciones que se contradigan, ¿cierto? Chicos, afirmaciones de quién con quién se contradicen.
El de Aldo y el de Omar. Claro, ¿no? Desde que Omar dice Aldo miente, ¿no? Hay una contradicción. Quiere decir que entre Aldo y Omar, uno de ellos dice la verdad y el otro está mintiendo, ¿cierto? Uno de ellos dice la verdad y el otro miente. Es decir, tendríamos así, ¿no? A ver un momentito. Tendríamos así, Aldo y Omar. Uno de ellos dice la verdad y el otro está mintiendo. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué cosa podemos decir de Enrique y Saúl? Porque mira, Saúl dice, Enrique dice la verdad. ¿Qué podemos decir de Enrique y Saúl? Dicen ustedes, chicos. En el ejemplo anterior también estaba esa oración, ¿no? Y dijimos que cuando eso pasa, ambos tienen sus afirmaciones el mismo valor. Es decir, ambos podrían ser falsos o ambos verdaderos. Pero mira, ya hemos identificado a uno que dice la verdad y otro que miente, ¿cierto? Está entre Aldo y Omar. Hay uno que miente y hay otro que dice la verdad. Esto es para Aldo y Omar. Nos falta saber quién dice la otra mentira, quién es el otro mentiroso y quiénes son los otros dos que siempre dicen la verdad, ¿no? Pero mira, acabamos de decir de que Enrique y Saúl, ambos sus afirmaciones tienen el mismo valor, pero no hay la posibilidad de que ambos sean falsos, ¿no? Porque nos queda solamente un falso y dos verdaderos. Entonces no hay forma de que sean dos falsos, pero sí de que sean dos verdaderos. Es decir, Enrique tiene que decir la verdad y Saúl tiene que decir la verdad, necesariamente, ¿sí? No hay de otra. Entonces, hasta ahí tendríamos lo siguiente, mira, contradicción. Enrique y Saúl dicen la verdad porque ambos sus afirmaciones tienen el mismo valor. Entonces, no hay forma de que sea falso falso. Necesariamente tiene que ser verdadero y verdadero. Ahora, nos queda todavía identificar al otro mentiroso. El que me queda, que sería Ismael, sería el otro mentiroso, ¿cierto? Ismael miente. Pero si Ismael miente, entonces será cierta la negación de su afirmación. Chicos, ¿cómo sería la negación de la afirmación de Ismael? O sea que Saúl también lo hizo. Claro, ¿no? La negación de la afirmación de Ismael sería que Saúl sí lo hizo. Saúl lo hizo, ¿cierto? Entonces Saúl es un culpable, ¿no? Recuerda que hay dos culpables, ¿cierto? Sí, en el enunciado dice que hay dos de ellos rompen el hilo de seguridad, ¿no? Hay dos culpables. Por lo tanto, Saúl es uno de ellos. Y como Enrique dice, yo lo hice, lo cual es verdad, entonces también Enrique. Es decir, sería Saúl y Enrique, ¿cierto? Y ya está. Por lo tanto, la clave sería avión. Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Jóvenes, ¿hasta ahí me siguen? Sí, Miss. Ok, chicos, seguimos entonces. Ok, muy bien, chicos, vamos a seguir.
Ya, vamos a ver la 2. Ya, voy a preguntar, chicos, por favor, presten atención. En una cierta comunidad los políticos siempre mienten y los no políticos siempre dicen la verdad. Un extranjero se encuentra con 3 personas de dicha comunidad y pregunta al primero de ellos si es político. Este responde la pregunta. Al preguntar al segundo, informa que el primero negó ser político, pero el tercero informa que el primero es realmente político. De esas 3 personas, ¿cuántos son políticos? Bien, miren chicos, vamos a comenzar con lo que responde el primero. Recuerda que se le hace la pregunta al primero, ¿no? Al primero. Entonces, al primero se le pregunta si es político o no, ¿sí? Al primero de ellos, ¿no? Este responde a la pregunta, pero no sabemos qué cosa ha respondido. Supongamos que la respuesta del primero haya sido soy político, porque responde una de dos. Él dice soy político o no soy político, ¿cierto? No hay de otra. Por lo tanto, si asumimos que él responde soy político, esa afirmación podría ser verdadera o podría ser falsa. Si fuese verdad, pero recuerda que los políticos mienten. Como él está diciendo la verdad, soy político, entonces también tiene que mentir, porque es político, ¿cierto? Los políticos mienten, los no políticos dicen la verdad. Eso es una contradicción. No puede ser que diga verdad y que diga falso a la vez, ¿cierto? Por otro lado, si asumimos que al decir soy político, él miente, ¿sí? Al mentir entonces, él es político, ¿cierto? Pero si dice soy político es porque está diciendo la verdad, ¿cierto? De igual forma, entonces hay una contradicción. Entonces, no puede darse el caso que él responda soy político. Él tiene que decir no soy político. Partimos de ahí. Entonces, el primero tiene que responder no soy político. Bien. Ahora, analiza lo que dice el segundo. El segundo opina. Él dice que el primero negó ser político. Jóvenes, entonces el segundo dice la verdad o miente. Dicen chicos, el segundo dice la verdad o miente. ¿Es la verdad? Dice la verdad, claro, porque él dice, él informa que el primero negó ser político y efectivamente, ¿no? El primero responde no soy político. Entonces el segundo dice la verdad. Es decir, el segundo no es político. Ahora, analicemos lo que informa el tercero. El tercero informa que el primero es realmente político. Bien, aquí vamos a considerar 2 casos. Puede ser que el tercero sea no político, es decir, que el tercero diga la verdad. Y como él dice que el primero es realmente político, y eso es verdad, entonces el primero es político. Es decir, el primero miente, ¿no? Porque si es político, miente. O podría ser que el tercero sea político, en cuyo caso el tercero miente. Pero si él miente, ¿qué cosa sería cierto?
Tienes que negar la afirmación que hace el tercero. ¿Cuál es esa afirmación? Él dice que el primero es realmente político. Como hay que negar esa afirmación, sería que el primero no es político. En consecuencia, el primero dice la verdad. La pregunta dice, de estas tres personas, ¿cuántos son políticos? Bien. Para el primer caso, el tercero dice la verdad. ¿Sí? Mira. El tercero dice la verdad. El segundo dice la verdad. El primero miente. Pero la pregunta es, ¿cuántos son políticos? Quiere decir que solamente el primero sería político. Hay un político en el primer caso. En el segundo caso, el segundo dice la verdad, es no político. El tercero es político, miente. Y el primero es no político, dice la verdad. En este segundo caso también, el tercero miente, es el político. Es decir, hay un solo político en ambos casos. Por lo tanto, ¿cuántos son políticos? Solamente uno. Es decir, la clave ahí sería barco. Chicos, ¿hasta ahí me siguen? Sí, Miss. Ok, chicos. Ok, un momento, por favor. Voy a dejar de compartir un momento, sí, porque mi PPT se ha colgado. Un momento, chicos. Voy a dejar de compartir. Entonces, ojo ahí, en el ejercicio 2, la clave es barco, ¿sí? Solamente uno es político. Muy bien, chicos. Un momento, por favor. Un momento, chicos. Ya. Vamos a ver la 3. A ver. Cuatro amigos están sentados en una fila con cuatro asientos, cada uno en un asiento diferente. Dicen lo siguiente. Víctor dice, no estoy sentado en el extremo derecho. Pablo dice, no estoy sentado en ningún extremo. Quique dice, estoy sentado en el extremo derecho. Gerardo dice, estoy sentado en el extremo izquierdo. Si se sabe que uno de ellos siempre miente y los demás siempre dicen la verdad, ¿quién está sentado en el extremo izquierdo? Bien, bien chicos, aquí no podemos encontrar afirmaciones que se contradigan, ¿no? Pero sabemos que solo de los cuatro hay uno que miente. Entonces, dime, ¿Sería la A? la A, Gerardo. Ajá, vamos a ver, vamos a revisar. A, ¿no? Vamos a ver si es A.
Miren, chicos, vamos a analizar entonces, como no sabemos quién miente, hay que ver quién podría mentir, ¿no? Podría ser Víctor, Pablo, Quique o Gerardo. Supongamos que Víctor miente. Caso 1. Si Víctor miente, entonces el resto dice la verdad, ¿cierto? Si Víctor miente, entonces Pablo dice la verdad, Quique la verdad, Gerardo la verdad, ¿no? Supongamos que los vamos a ordenar aquí. Como son 4, vamos a enumerarlos. Como Víctor dice, no estoy sentado en el extremo derecho, entonces, ¿qué sería verdad? Que sí está sentado en el extremo derecho, es decir, Víctor estaría acá, en el 4, ¿no? Pero también recuerda que la afirmación de Quique es verdad. Estoy sentado en el extremo derecho. No puede ser. Por lo tanto, hay una contradicción, porque Víctor y Quique estarían sentados en el extremo derecho. Contradicción. Quiere decir que Víctor no es el mentiroso. Siguiente suposición, que Pablo sea el mentiroso. ¿Sí? A ver, si Pablo miente, entonces el resto dice la verdad. Pero si Pablo miente, él dice, no estoy sentado en ningún extremo. Como es falso, realmente sí está sentado o en el extremo derecho o en el izquierdo. Entonces Pablo puede ir en la 1 o en la 4. Ahora, ¿qué cosa dice Gerardo? Que está sentado en el extremo izquierdo. Gerardo, como es verdad, Gerardo va en la posición 1. Y lo que dice Quique, estoy sentado en el extremo derecho. Como es verdad, Quique está aquí. Entonces no habría lugar para Pablo, porque él sí está sentado en un extremo. Puede ser en el 1 o en el 4. Entonces hay una contradicción ahí, ¿cierto? Contradicción. Quiere decir entonces que Pablo no es el mentiroso, ¿no? Pablo dice la verdad. Bien. Otro caso sería asumir que Quique es el mentiroso. Supongamos entonces ahora que Quique miente. Víctor dice la verdad, Pablo dice la verdad, Gerardo dice la verdad. ¿Qué pasaría en ese caso? Bien. Víctor dice, no estoy sentado en el extremo derecho. Puede estar en el 1, en el 2 o en el 3. Pablo dice, no estoy sentado en ningún extremo. O sea, Pablo puede estar en el 2 o en el 3. ¿Sí? Pablo podría estar en el 2 o en el 3. Pablo. Quique dice, estoy sentado en el extremo derecho, pero es falso. O sea, no está en el derecho. Podría estar en el 1, en el 2 o en el 3, ¿no? Ahí podría estar Quique. Gerardo dice, estoy sentado en el extremo izquierdo, lo cual es verdadero. Entonces Gerardo va aquí. Pero recuerda que Quique dice, estoy sentado en el extremo derecho, pero como es falso, no está en el derecho. Está en el 2 o en el 3, Quique. Supongamos que está en el 2, Pablo estaría en el 3. O podría ser al revés, ¿no? Pablo en el 2, Quique en el 3. ¿Sí? Y Víctor estaría acá, por descarte, ¿no? Pero habría una contradicción con su afirmación que es verdad. No estoy sentado en el extremo derecho. Contradicción, ¿no? Absurdo. No puede ser. Por lo tanto, Quique no es el mentiroso.
Es decir, el mentiroso es Gerardo. ¿Sí? El mentiroso es Gerardo. Jóvenes, pero si el mentiroso es Gerardo, entonces, ¿qué cosa podemos decir? Atención. Su afirmación es, estoy sentado en el extremo izquierdo. Pero como es falso, no está en el izquierdo. Gerardo debe de estar en el 1, en el 2 o en el 3, ¿cierto? Gerardo está entonces en el 1, en el 2 o en el 3. Recuerda que las demás afirmaciones son verdaderas. Y como Pablo dice, como Quique dice, estoy sentado en el derecho extremo, es decir, Quique estaría en el 4. ¿Sí? Gerardo dice, estoy sentado en el extremo izquierdo, pero como es falso, no está en el izquierdo, Gerardo. Puede estar en el 2 o en el 3, Gerardo. Gerardo está en el 2 o en el 3. Pablo dice, no estoy sentado en ningún extremo, es decir, iría en el 2 o en el 3. Puede ser así, Pablo, Gerardo o viceversa. Por lo tanto, Víctor tiene que estar en el primero, por descarte. Pero lo que están preguntando es quién está en el extremo izquierdo. Sería Víctor. Por lo tanto, la clave sería casa. Chicos, ¿hasta ahí me siguen? Miss, una pregunta. En el primero, ¿por qué Gerardo estaría sentado en los dos extremos? Gerardo, en los extremos, ¿a cuál te refieres? En lo que dice contradicción, ¿por qué Gerardo no puede ir ahí? Claro, a ver, vamos a ver acá, mira. ¿Te refieres a este caso o a este caso? A lo que dice Gerardo estarían sentados en los dos extremos. Ah, con este de aquí. Pablo y Gerardo. Ah, te refieres a este, ¿no? Este de aquí. Ya, entonces eso es cuando Quique miente, ¿no? Vamos a retomar esa parte. Y vamos a encontrar la contradicción. Mira, cuando Quique miente. Si asumimos que Quique es el mentiroso, entonces tendríamos lo siguiente. Quique miente. Un ratito, chicos, un ratito. Ya, mira. Si asumimos que Quique miente, él dice, estoy sentado en el extremo derecho. Entonces, es cierto la negación de esa afirmación. Quiere decir que Quique realmente no está en el extremo derecho. O sea, no va en el 4. Quique, ¿no? Quique va en el 1, en el 2 o en el 3. El resto recuerda que dice la verdad. Gerardo dice, estoy sentado en el extremo izquierdo, es decir, Gerardo va en el 1. ¿Sí? Hasta ahí mira, Gerardo en el 1 y Quique no va en el derecho, es decir, puede ir en el 2 o en el 3, ya que Gerardo está en el 1, ¿cierto? Ahora, Pablo dice, no estoy sentado en ningún extremo, lo cual es verdad. Entonces, Pablo iría en el 2 o en el 3, ¿sí? Entonces, Pablo y Quique van en el 2 y en el 3, Gerardo en el 1. Y Víctor tendría que ir en el 4, no hay de otra. Pero habría una contradicción con su afirmación, porque él dice, no estoy sentado en el extremo derecho.
y estaría en el 4, porque no hay otra posición para Víctor. Entonces hay una contradicción. ¿Sí? Chicos, ¿está más claro hasta ahí? Sí, Miss, gracias. Ok. Bien, jóvenes, vamos a ver la 4. A ver, un momento, chicos, un momentito. Me parece que nuevamente se ha colgado mi PPT. Un momentito. Momento, chicos. Ya. Vamos a volver a compartir. Vamos a ver la 4. Atención, chicos. Luis preguntó a sus 7 amigos sobre cuántos de ellos habían realizado el trabajo de ciencias y ellos contestaron. Alan dice que ninguno. Beto dijo que solamente uno. Cirilo dijo que exactamente 2. Daniel dijo que exactamente 3. Eduardo dijo que exactamente 4 o solamente 4. Fabián dijo que exactamente 5. Joel dijo que exactamente 6. Si Luis sabe que los que no realizaron el trabajo de ciencias mienten y que aquellos que realizaron el trabajo de ciencias dicen la verdad, ¿cuántos de los amigos de Luis no realizaron el trabajo de ciencias? Bien. Observemos lo siguiente, chicos. Miren, a todos ellos, todas estas respuestas son sobre la pregunta de cuántos de ellos han realizado el trabajo de ciencias. Y te das cuenta que todos responden diferente. Entonces, no podría darse el caso que todos digan la verdad, ¿cierto? No puede ser que todos digan la verdad. Habría contradicción, ¿no? Todos responden diferente. Responden una cantidad diferente a una pregunta. Entonces, no puede ser que todos digan la verdad. ¿Qué cosa podría pasar entonces? Podría ser que todos mientan, podría ser. Pero si todos mienten, entonces hay una afirmación que sería verdadera, la de Alan. Alan dijo que ninguno hizo el trabajo de ciencia, es decir, todos mienten, ¿no? Porque recuerda que los que realizan el trabajo de ciencias dicen la verdad y los que no lo hacen mienten. Y como estamos asumiendo que todos mienten, es decir, ninguno hizo el trabajo, es decir, lo que dice Alan sería verdadero. Ojo que ahí es Alan. Vamos a corregir. Alan. Esto de aquí no va, no. Tiene que ser Alan. Vamos a borrar. Es Alan. Ninguno. Ninguno hizo trabajo de ciencias, ¿no? Pero es una contradicción. Porque al decir todos mienten, incluye a Alan. Pero también Alan diría la verdad. No puede ser contradicción. Entonces, mira, hasta ahí. No todos dicen la verdad, no todos mienten. Entonces, ¿cómo sería?
Chicos, si no todos mienten y no todos dicen la verdad, entonces, ¿cuántos dicen la verdad? Si no todos mienten ¿Uno? y no todos, uno, uno dice la verdad, solo uno. Entonces, ¿qué afirmación sería la verdadera? O sea, la afirmación que es verdad, De Beto. la de Beto. La de Beto es la única que es verdadera. Las demás serían falsas, ¿cierto? Así. Uno de ellos dice la verdad. Y ese uno tiene que ser Beto. Y como son 7 amigos y uno dice la verdad, los otros 6 mienten, ¿no? El que dice la verdad es Beto. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántos de los amigos de Luis no realizaron el trabajo de ciencias? Es decir, los mentirosos, ¿no? Quiere decir que serían 6, ¿no? 6 no realizaron el trabajo de ciencias. Es decir, la clave sería enano. Chicos, hasta ahí me siguen. Todo claro, Miss. Jóvenes, hasta ahí. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos entonces con la siguiente. Esta es la última de verdades y mentiras. Ok, atención. Dos amigos, Dylan y Francisco, tienen una extraña característica. Dylan miente los días lunes, martes, miércoles y viernes, y Francisco miente los días lunes y jueves. En todos los demás días dicen la verdad respectivamente. 2 días consecutivos, los dos afirman: ayer me tocó mentir. ¿En qué días manifestaron dicha información o dichas afirmaciones? Bien, vamos a considerar entonces en esta tabla los días en que dicen la verdad y mienten Dylan y Francisco. Por dato entonces, Dylan, sabemos que miente lunes, martes, miércoles y viernes. Los demás días dice la verdad. Y para Francisco miente lunes y jueves. Los demás días dice la verdad. Bien, ahora analicemos la afirmación que hacen los dos. Hay 2 días consecutivos en la que los dos afirman: ayer me tocó mentir. Bien, miren chicos, esa afirmación que hacen, vamos a analizar para uno de ellos, ¿sí? Supongamos que sea para Dylan. Para Dylan. Si Dylan dice, en uno de estos días dice, ayer me tocó mentir, puede ser que esa afirmación sea falsa o que sea verdadera. Si asumimos que es verdadera, entonces, ¿de qué día estaríamos hablando? Podría ser jueves, podría ser sábado, podría ser domingo, ¿sí? Pero cuando dice ayer me tocó mentir, lo cual es verdad, entonces el día anterior tiene que haber dicho falso, o sea, ha mentido. Entonces vamos a buscar 2 días consecutivos en el que en uno de ellos mienta y en el día posterior dice la verdad. Pero hay muchas posibilidades, ¿no? Bueno, dos, ¿no? Podría ser miércoles, jueves, o podría ser viernes, sábado. O sea, el día que hace esa afirmación puede ser jueves o podría ser sábado. Pero recuerda que son 2 días consecutivos. Si fuera un día nada más, podría ser jueves y sábado, ¿no? O jueves o sábado. Pero como son 2 días consecutivos, entonces, ¿qué cosa va a pasar? Ah, ya, vamos a buscar tres, tres afirmaciones, o mejor dicho, 3 días en el que las respuestas se alternen, ¿sí? Vamos a buscar 3 días en el que las respuestas se alternen. O sea, podría ser martes, o perdón, miente, dice la verdad, miente. O podría ser dice la verdad, miente, dice la verdad, ¿sí?
Vamos a buscar entonces cualquiera de ellas, pero observamos lo siguiente. Miente, dice la verdad, miente. Sería esta de aquí. Miércoles, jueves y viernes. ¿Qué día entonces o qué días ha hecho la afirmación? El jueves y el viernes. ¿Sí? Mira, para jueves, él dice, ayer me tocó mentir. Recuerda que el jueves le toca decir la verdad. Es decir, le tocó mentir, entonces efectivamente encaja, ¿no? Ayer le tocó mentir. Sería un día. Y en el día siguiente, porque dice 2 días consecutivos, sería viernes. Pero ese día le toca mentir. Quiere decir entonces que esa afirmación sería falsa, ¿no? Esta sería falsa. Entonces, ¿qué es cierto? Que ayer no me tocó mentir. Es decir, ayer me tocó decir la verdad. Es decir, efectivamente, ayer le tocó decir la verdad. Y encaja, ¿cierto? Por lo tanto, los 2 días consecutivos para Dylan tendrían que ser jueves y viernes. Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, chicos. Ahora, pero el problema dice que 2 días consecutivos, los dos afirman eso, los dos, no solo Dylan, sino también Francisco. Ajá. Entonces, como para Dylan funciona jueves y viernes, para Francisco también funcionará jueves y viernes. Vamos a ver. Entonces, de igual forma, vamos a buscar 3 días consecutivos en el que sus respuestas alternen. Para Francisco, el primer día dice que le toca mentir, el jueves miente, él va a decir entonces, ayer me tocó mentir. Y como lo que está diciendo ese día es falso, entonces realmente ayer no le tocó mentir y por lo tanto dice la verdad y encaja aquí. Sería el primer día, jueves. En el siguiente día, viernes, lo mismo, ¿no? El siguiente día, viernes, ya le toca decir la verdad. Por lo tanto, esa afirmación que hace es verdadera. Y entonces, como dice que ayer le tocó mentir, efectivamente ayer le tocó mentir. Es decir, también encaja para Francisco. Tiene que ser jueves y viernes. Por lo tanto, jóvenes, la clave ahí sería casa, ¿no? Casa. Muy bien, chicos. Con esto terminamos entonces verdades y mentiras. Vamos a ver ahora perímetros de regiones circulares. No se olviden, chicos, que hay variedad de problemas sobre verdades y mentiras, ¿ah? Porque acá solamente hemos visto 5 ejercicios. Bueno, con los 2 primeros de los ejemplos son 7, pero es muy poco. Hay que ver más variedad. Ustedes tienen que buscar en separatas anteriores, exámenes anteriores, buscar más problemas sobre ese tema. Y por supuesto resolver los problemas de los propuestos, ¿no? Eso va de hecho sí o sí. Bien. Vamos a ver, chicos, el segundo tema que es perímetros de regiones circulares. Recuerda que perímetros es sumar todos los lados en una figura, ¿no? Pero esta vez también vamos a emplear una fórmula para calcular el de regiones circulares. Bien, entonces, en esta ocasión vamos a calcular perímetro de regiones planas que están limitadas por arcos de circunferencia y eventualmente de segmentos. Vamos a recordar entonces algunas fórmulas. ¿Cómo se calcula la longitud de una circunferencia? Es necesario conocer su radio, R. La longitud sería 2pi por el radio. Si tenemos un arco de circunferencia, como este, es necesario conocer el radio, que le vamos a llamar R, y también el ángulo central, que podría estar en grados sexagesimales como aquí, en cuyo caso la fórmula que vamos a usar sería
Está. Alfa sobre 360 por 2pi por r. Ahora, si el ángulo central está expresado en radianes, hay una fórmula más conocida, que es la fórmula de Lorentz. Entonces debemos de conocer el radio, R, y también el ángulo central, vamos a llamarle alfa. Pero en radianes, ojo, eso ya es en radianes. Por lo tanto, L va a ser igual a alfa por R. Esta fórmula es conocida como Lorentz, ¿cierto? Cuando alfa le llaman teta, ¿no? Y si lees de izquierda a derecha, dice Lorentz. Recuerda que esta fórmula es equivalente a esta, solo que aquí se hace una multiplicación por el factor de conversión de sexagesimales a radianes. ¿Y cuál es ese factor? 2pi sobre 360. ¿Sí? Entonces, ambos son equivalentes. Bien. Vamos a ver un ejemplo, chicos. Dos ejemplos. En la siguiente figura, la parte sombreada representa la superficie donde se cultiva hortalizas. Si OB vale 4 y AD vale 1, ¿cuál es el perímetro de la región cultivada? Bien. Entonces, recuerda que OB vale 4. Necesito calcular cuál es la longitud de este arco, ¿no? Pero el ángulo es 90. Pero recuerda que 90 en radianes es pi medios. Entonces podemos considerar aquí 90 igual a pi medios. ¿Sí? 90 igual a pi medios. O sea, el arco ABC ya lo podemos calcular. ¿Sí? Ahora, también necesito, ojo que eso es pi medios por 4, ¿no? Porque recuerda que el radio, el OB, es el radio que es 4, ¿no? Ahora, también necesito el OC, pero eso es el radio, el OB, ¿no? Que es 4. Es el radio del arco, que es 4. Ya sabemos que OB vale 4. Ahora, también necesito este segmento que vale 1 por dato, ¿sí? También necesito dB, pero para calcular dB es necesario conocer OD. Jóvenes, ¿cuánto vale OD? 3. 3, claro, ¿no? Porque AO es radio, que es 4, ¿cierto? Entonces OD tiene que ser 3, ¿no? Eso es, muy bien. Y entonces, ¿cómo calculamos dB? ¿Cuánto vale dB, chicos? Claro, por Pitágoras, ¿no? Por Pitágoras. Es decir, tendrías así, ¿no? Mira, tendrías que OB cuadrado, que es 4 cuadrado, es igual a 3 cuadrado más dB cuadrado. Y de ahí sacas dB, ¿cierto? O sea, 16 menos 9, 7, ¿no? Raíz cuadrada, raíz de 7. Entonces dB vale raíz de 7. Ahora simplemente sumamos todo, ¿cierto? Sumamos todas las líneas que hemos considerado ahí, que son los bordes de la parte sombreada. Es decir, sería el perímetro, pi medios por 4, que es el arco, más 8, que es OB con OC, más 1, que es AD, y más raíz de 7, que es DB. Por lo tanto, la clave ahí sería enano. ¿Sí? La clave es enano. Vamos a ver otro ejemplo. Ya, atención chicos aquí. En la figura se muestran 6 circunferencias congruentes cuyos radios miden 8 centímetros.
3 circunferencias congruentes cuyos radios miden 4 centímetros y un triángulo equilátero. Si el lado del triángulo mide 32 centímetros, calcule el perímetro de las regiones sombreadas. Bien, atención chicos aquí. Primero, tenemos que identificar cuál sería o cuáles serían los bordes que nos interesan, ¿no? Por ejemplo, aquí, observa aquí. Como él está sombreado, nos interesa este arquito. Como esta parte está sombreada, nos interesa este arco. Ahora, la pregunta es, ¿será factible encontrar este arco y luego este arco? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será factible encontrar cada uno de los arcos? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se podrá encontrar cada uno de los arcos o no? ¿No? No se puede. Con los datos que me dan no se puede. Lo que sí podríamos hacer es juntar los arcos. Acá también está sombreado, entonces me interesa este arco de aquí también. Por aquí también está sombreado, me interesa este pequeño arco. Sombreado, me interesa este arco. Sombreado aquí, me interesa este arco. Recuerda que el perímetro de la región sombreada es el borde, lo que bordea la zona sombreada. Entonces, hasta ahí me conviene juntar todos los arquitos y se convierte en la longitud de esta circunferencia, cuyo radio es 8. ¿Sí? Esto es muy importante, jóvenes, ¿ah? Entonces, hay que convenientemente juntar los arquitos y nos da la longitud de toda una circunferencia. De igual forma ocurre con con la otra circunferencia mayor, con esta. De igual forma ocurre con la otra mayor, con la otra mayor, con la otra mayor y con la otra. Podemos calcular la longitud de esa circunferencia, ¿no? Y luego multiplicarla por 6, ¿cierto? Ya conocemos el radio, conocemos la fórmula. Sería 6 veces la longitud de la circunferencia mayor del radio 8. Ahora, también, de la misma manera, también es necesario calcular este arquito de aquí, todo este arco de aquí. Entonces, trabajando de la misma forma, me conviene juntar los arquitos, nos conviene juntarlos, todos los de aquí, y eso sería la longitud de esta circunferencia pequeña. De igual forma, esta, de igual forma, esta. Es decir, sería más el perímetro más 3 veces la longitud de la circunferencia pequeña. Recuerda que la pequeña tiene radio 4. Ahora, la pregunta es, ¿eso es todo? ¿O también voy a considerar algunos segmentos? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Los segmentos también se consideran o no? No, ya no. ¿Sí? Ajá, claro, chicos, miren, ¿ah? Este de aquí es un error muy frecuente, ¿ah? Lo que ustedes me acaban de responder. La respuesta es no, no se considera, ¿sí? Si han pensado que sí, hay que recordar lo siguiente. Mira, si tú tienes, por ejemplo, ¿no? Una circunferencia. Tú tienes una región aquí. El borde de la región sombreada es únicamente la circunferencia. Si nosotros dibujamos una línea en el interior, por ejemplo, esta línea, esa línea ya no forma parte del borde porque está en el interior. Lo que me interesa es el borde, la frontera, ¿sí? No lo que está dentro. Y en este caso, por ejemplo, mira, este segmentito de aquí está en el interior de la parte sombreada. Este de aquí no es borde, tampoco lo es esta línea ni esta línea,
¿cierto? Ninguna línea es borde, ningún segmento es borde de parte sombreada. Entonces, los segmentos no nos interesan. Entonces, el perímetro sería solamente esto. Recuerda que la circunferencia mayor tiene longitud 2pi por 8 y la circunferencia menor tiene longitud 2pi por 4. ¿Sí? Hacemos la suma y eso nos va a dar 120 por pi. Es decir, sería avión. Ahora, acá tener mucho cuidado porque mira, tú me dirás, profesora, pero ahí dice, hay un dato que no hemos usado, que el lado del triángulo mide 32. Pero mira, ese dato es distractor. Es decir, es para que te confundas. Entonces, tener mucho cuidado con los datos distractores. Ese dato no es necesario. ¿Sí? Ojo ahí, chicos, ¿ah? Ese dato no es necesario. Bastaba solamente con conocer los radios de la circunferencia mayor y la circunferencia menor. La clave es avión. Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Sí, Miss. profesora. Ok, Sí, Miss, chicos, todo claro. ahora sí. Excelente, chicos. Vamos a ver ahora entonces los problemas de clase. Ya, vamos a ver de las 6 a la 8. Atención, chicos, ahí. Miren, las 6. En la figura se muestra el diseño de una pieza cuadrada de cerámica para embaldosar pisos, formado por dos circunferencias concéntricas y líneas paralelas y perpendiculares. Si la diagonal del cuadrado mayor mide 12 a raíz de 2 centímetros, calcule en centímetros la suma de los perímetros de las regiones sombreadas. Bien, primero, ¿qué cosa nosotros necesitamos para calcular los perímetros? ¿Verdad que necesitamos conocer el radio de la circunferencia mayor? Porque observa de que esto de aquí es un borde, al igual que esta parte de aquí, al igual que esta parte, ¿cierto? Toda la parte de aquí nos interesa. Es decir, se necesita el radio de la circunferencia mayor. De igual forma, el de la circunferencia menor, nos interesa conocer su radio. De igual forma también nos interesa conocer el lado de este cuadrado también, es borde de la parte sombreada. De igual forma también nos interesa conocer el lado del cuadrado mayor. ¿Sí? Entonces, mira, se necesitan 4 elementos. Los radios, 1, de la mayor y de la menor. Luego, el lado del cuadrado menor, este. Y luego, el lado del cuadrado mayor. Y únicamente tenemos este dato, que la diagonal del cuadrado mayor mide 12 raíz de 2. Bien, entonces vamos a buscar los elementos que necesitamos, ¿no? Ya, atención chicos aquí. Dato. Eso mide 12 raíz de 2. Pero tú sabes, ¿verdad? Si tú tienes un cuadrado y tú conoces el lado que le vamos a llamar L, la diagonal que le llamamos D, ¿a qué es igual la diagonal? Es conocido si es un cuadrado. ¿A qué es igual la diagonal, chicos? L raíz de 2. Claro, es L raíz de 2, ¿sí? Esto lo tienes que conocer sí o sí, ¿ah? Sí o sí. Cultura general para ti. Si el lado de un cuadrado es L, la diagonal mide L raíz de 2. Pero en este caso, mira, yo quiero conocer el lado del cuadrado mayor. Como esto vale 12 raíz de 2, entonces esto lo voy a igualar a L raíz de 2, ¿cierto? Lo igualamos. 12 raíz de 2 sería L raíz de 2
raíz de 2 se va, se cancela. Y me queda que L vale 12, ¿cierto? L vale 12. Entonces ya conocemos el lado del cuadrado mayor, 12. Ya. Entonces aquí observa lo siguiente. Ya, hasta ahí el lado del cuadrado mayor es 12. Pero ahora, el diámetro de la circunferencia mayor es 12, ¿verdad? ¿Por qué? Observa aquí. Aquí vamos a trazar un diámetro para la circunferencia mayor. Todo esto de aquí es un diámetro, ¿cierto? Ese es un diámetro, que es 2 veces el radio, ¿no? Pero eso coincide con el lado del cuadrado mayor que acabamos de ver que vale 12. Por eso el diámetro de la circunferencia mayor es 12. Es decir, de aquí el radio de la circunferencia mayor vale 6, ¿no? 6. ¿Sí? Ahora, atención chicos aquí. Observen lo siguiente. Si el radio de la circunferencia mayor es 6, entonces repetimos el proceso que vimos al inicio, ¿cierto? ¿Sí? Esa de ahí, jóvenes, esa línea es el diámetro de la circunferencia mayor, que sabemos que es 12, ¿cierto? 12. Por lo tanto, si conocemos que esto vale 12, ¿cómo sería el lado del cuadrado menor? El lado del cuadrado menor. Simplemente vas a igualar 12, de acuerdo a esta formulita, a un L raíz de 2, pero L será un L', ¿no? Es el lado del cuadrado menor. De aquí entonces L' o el asterisco sería 12 entre raíz de 2. Pero de ahí tú puedes racionalizar, es decir, multiplicas por raíz de 2 y también por raíz de 2 en el numerador. Entonces, en la parte inferior te va a dar 2. Tendrías 12 raíz de 2 entre 2, eso es 6 raíz de 2. Eso sería el lado del cuadrado menor. ¿Sí? Esto viene a ser el lado del cuadrado menor. ¿Sí? Entonces ya conocemos este lado. Lo que nos faltaría es conocer el radio de la circunferencia menor. Pero razonamos igual que al inicio, ¿no? Igual. Entonces ya conocemos que ese radio de la circunferencia mayor vale 6, ojo. Sabemos que eso vale 12. Por lo tanto, el lado tiene que ser 6 raíz de 2, ¿no? El lado del cuadrado menor es 6 raíz de 2. Por lo tanto, el radio tiene que ser la mitad, ¿no? Que es 3 raíz de 2. ¿Sí? Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Miss. Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a proceder a calcular el perímetro. Entonces, mira, ¿cómo quedaría? Atención ahí, ¿ah? Miren. Primero, vamos a sumar todo el borde que está de rosado. Pero observa lo siguiente acá. Si tú sumas este lado de aquí con este lado y este segmento de aquí, la suma de los tres viene a ser el lado del cuadrado mayor. ¿Sí? Repito, este segmento más este segmento más este segmento es la longitud de este lado del cuadrado mayor, es decir, 12, ¿no? Lo mismo ocurre con este lado de aquí. Este de aquí, este segmento, más este segmento de aquí, más este segmento, suman otros 12. De igual forma con este lado, este segmento, más este segmento, más este segmento, otros 12. Lo mismo de este lado, sería 12 por 4, 48. ¿Sí? Al final vamos a colocar la parte numérica. Hasta ahí sería ese borde, más. Otro borde que también nosotros necesitamos sería el de la circunferencia mayor. Entonces,
Ya conocemos el radio que es 6 y conocemos la fórmula, ¿no? 2pi por el radio. También necesitamos el borde de ese cuadrado menor, ¿sí? Como ya conocemos que su lado es 6 raíz de 2, podemos calcular su borde o la longitud de su borde. De igual forma, también se necesita la circunferencia menor. Ya conocemos su radio es raíz de 3, es 3 raíz de 2, perdón, y de ahí podemos calcular su borde, ¿no? Su longitud. Ahora sí vamos con la parte numérica. Entonces, este de aquí sería 48. Este de aquí sería 2pi por su radio. Pero recuerda que el radio es igual a 6. Sería 2pi por 6. Para este de aquí, recuerda que el lado es 6 raíz de 2, ¿no? 6 raíz de 2. Por lo tanto, sería por 4. Es decir, 24 raíz de 2. Y luego, para la circunferencia menor, el radio vale 3 raíz de 2, sería 2pi por 3 raíz de 2. Hacemos la suma y nos va a salir la clave var. Ajá, muy bien, chicos. Vamos a ver entonces la siguiente. La 7. Ana tiene un trozo de papel, como se muestra en la figura 1, el cual se dobla por las líneas punteadas en el sentido de las flechas. Luego, sobre el trozo doblado, que es la figura 3, se van a dibujar dos arcos de circunferencia, con centro en A y en B, cuyos radios miden 6 y 5 centímetros respectivamente. Si las regiones sombreadas se cortan y se retiran, ¿cuál es el perímetro del trozo de papel que resulta al desplegar completamente? Bien, primero chicos, entendamos que esos problemas es como lo que hicimos en la clase anterior, ¿no? Tenemos que trabajarlo de atrás para adelante. Te voy a mostrar una situación para que veas lo importante que es cómo se tiene que desplegar. Supongamos que tenemos una hoja de papel bond. Supongamos que esa hoja de papel bond se ha doblado por la mitad. Entonces, al doblarla por la mitad, nos queda una cosa así. Luego, se va a recortar por aquí un rectángulo. Esto se va a retirar. Lo que está sombreado se retira. Ahora, ¿cómo sería si despliegas, o sea, una vez que recortas, lo abres y te fijas qué figura es la que resulta? Miren, chicos, va a depender de cómo ha sido plegado, cómo ha sido doblado, ¿no? Si el doblez ha sido hacia abajo, entonces aquí hay que desdoblar hacia arriba, ¿no? Y entonces la figura que me va a quedar sería así. Esta mitad sería acá. Este rectangulito sería este. Y como voy a desplegar hacia arriba, simplemente reflejo este agujero, porque ya lo he cortado. Lo reflejo. El reflejo sería este otro rectángulo. Y la figura me quedaría así, con un agujero en el centro, ¿sí? En cambio, si la figura lo hubiese doblado, si la figura lo hubiese doblado hacia arriba, ¿verdad? Yo tendría que desplegar esto hacia abajo. Y entonces, ¿la figura será la misma o es diferente? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué dicen jóvenes? La,
esta vez desdoblo hacia abajo, ¿sí? Esta mitad de aquí sería la parte superior. Este que he cortado, ese rectangulito, sería este. Y como lo estoy desdoblando para abajo, entonces esta parte de aquí se va a reflejar aquí. Entonces te das cuenta que no es la misma figura, son diferentes. Esto parece como una H, ¿no? Recuerda que lo que está sombreado se retira, se corta y se retira. Y esto de aquí es como un cuadro. Entonces no son figuras iguales. Por lo tanto, es muy importante saber cómo se ha doblado, ¿no? Si se ha doblado para arriba o se ha doblado para abajo. Entonces, el despliegue va a ser en sentido opuesto. Si se dobla hacia arriba, se despliega hacia abajo. Si se ha doblado hacia abajo, se despliega hacia arriba. ¿Sí? Son figuras diferentes las que nos ha resultado. Chicos, ¿se entiende la diferencia con estas dos? Sí, Miss. Ujú. Muy bien, chicos. Entonces, con esa idea, vamos a ver este problemita. Mira, primero hay que entender cómo es que se ha llegado a la figura 2 y luego a la figura 3. En la figura 1 indica cómo se va a doblar, ¿no? Recuerda que aquí esos cuadraditos van a entrar aquí. Entonces vamos a partirlo en 4. Quiere decir entonces que ese cuadradito va a encajar exactamente aquí. Este cuadrado aquí y este cuadrado aquí. Y nos va a quedar la figura 2, ¿cierto? Vamos a ver aquí, mira. Me queda así, ¿no? Para llegar a la figura 3, lo que hacemos es que este triángulo que está en la parte superior se va a doblar por estas líneas punteadas y va a caer exactamente aquí, va a calzar exactamente aquí, ¿no? Y tendrías la figura de esa manera. Ahora, lo que vas a hacer es recortar en el punto que le llaman A y el punto que le llaman B, vas a recortar unos arcos, más precisamente unas semicircunferencias. En A vas a recortar una semicircunferencia de radio 6 y en B una semicircunferencia de radio 5. Luego vas a retirar esas partes circulares, las vas a retirar y luego vamos a desplegar, ¿no? Desplegamos completamente la figura y vamos a ver qué cosa nos resulta, ¿sí? Bien, chicos, miren, vamos a ver aquí. Aquí. Como vamos a retroceder para llegar al paso 2, que es este, el de la figura 2, entonces voy a dibujar primero los arcos, o en este caso las semicircunferencias en A y en B. El A sería este punto, el centro, ¿no? Entonces, esta parte sería así. Y el arco en B sería acá, ¿no es cierto? En B. Ahí. Ese es más chiquito, ¿no? Vamos a dibujarlo un poquito más chiquito. O sea, más o menos ahí. Ya. Ahora, como vas a desdoblar, tendrías que desdoblarlo en sentido opuesto, es decir, así, ¿no? Entonces hay que reflejar, nada más. Refleja. Esta mitad de circunferencia sería esta, ¿no? La otra parte sería esta. Y esta de aquí iría reflejada por acá. Así nos quedaría entonces en esta parte. Ahora vamos a regresar a lo que era la figura 1. Por lo tanto, este cuadrado de aquí con esos agujeros me quedaría aquí en este cuadrado. El agujero en el centro es este. Recuerda que se tiene radio 6, ¿no? Este de aquí, la semicircunferencia sería esta parte de aquí. Y la otra parte también igual acá. Así, ¿no? Ahora,
como vamos a desdoblar en sentido opuesto, es decir, para este lado, ahora refleja nada más. Es decir, este cuadrante de aquí, este cuadrante, ese cuadrante, va a ir reflejado acá. Su reflejo nada más, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, este cuadrante de aquí, el cuadrante, me refiero a este de aquí, como lo vas a abrir para la derecha, lo reflejas entonces acá, ¿cierto? Ahí. Lo mismo va a ocurrir con los demás cuadrados. Entonces, este cuadrante de aquí iría acá. Este cuadrante de aquí, este de aquí, iría acá. Y este cuadrante de aquí, este cuadrante de aquí, iría acá, ¿no? Reflejado. Ahí. ¿Está bien? Y esa sería la figura que nos queda, ¿sí? Es decir, vamos a pasarlo limpio acá. Ese sería el paso 2 o figura 2. Y la figura 1 quedaría así con los agujeros, ¿no? Así. ¿Está bien? De esa figura, lo que tenemos que calcular es el perímetro, pero esta vez tiene también un agujero, entonces hay que considerar el perímetro interno, ¿sí? Porque tiene un agujero. Bien, entonces vamos a calcular el perímetro. Primero necesito calcular cómo es la longitud de ese agujero, ¿no? Sería 2pi por el radio. La pregunta es, ¿el radio es 6 o es 5? ¿Qué dicen, chicos? ¿El radio es 6 o es 5? 6. Es 6, claro, ¿no? Claro. Acuérdense, chicos, que este de aquí es el que estamos viendo. Y este de aquí, vamos a colocarlo con otro color. Este de aquí vendría a ser este. Y este de aquí sería este de acá, ¿cierto? Es el que tiene centro A. Pero el que tiene centro A vale 6 por dato, ¿no? Su radio. Entonces, esto mide su radio 6. Pero hay otros arcos en el borde que tienen radio 6, ¿no? Recuerda que lo hemos reflejado, ¿cierto? Entonces, este de aquí, al abrirse para este lado, sería este. Entonces, él también tiene el radio 6, este arco, ¿no? También al abrirse, este de aquí es igual que este, ¿no? Es decir, este de aquí, ese pedazo que nos falta, también tiene radio 6, ¿sí? Al igual que el de aquí. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la longitud? Atención ahí. Este de aquí, jóvenes, es el borde de un cuadrante, donde el radio es 6. Pero si es el borde de un cuadrante, es decir, vamos a colocar aquí la figurita, ¿no es cierto? Sería así. El ángulo es pi medios. Vamos a llamarle L. Esa L va a ser igual a pi medios por el radio, pero el radio es 6. Pero así como esta L, ¿cuántas hay? Aquí en la circunferencia hay 4, ¿cierto? 4. 5, 6 y 7. Sería 7 veces L. O sea, 7 veces pi medios por 6. Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Obviamente. Sí, Miss. Muy bien, chicos. Ahora, también hay los arcos que tienen radio 5, ¿no? Que sería este de aquí, sería este y ese. Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Si le llamamos a este arquito, le llamamos L asterisco, por ejemplo, L asterisco, jóvenes, ¿a qué es igual? ¿Verdad que sería pi medios por el radio que es 5? Pero ¿cuántos de esos L asterisco contamos? Acá hay 2. 2, acá hay 1, 3. Acá tienes 3, ¿cierto? 3 más 2 más 1 sería 6 veces L asterisco.
Es decir, 6 veces pi medios por 5. Pero también tenemos los segmentos, mira. Ajá, esos segmentos, ¿cuántos suman? A ver, chicos, esos segmentos, ¿cuántos sumarían? Ya, mira, vamos a hacer así. Es una forma, una idea, ¿no? Así. Vamos a contabilizar desde aquí hasta acá, hasta este borde, toda la parte de aquí. Todo era 45 más 15, que es 60, ¿no? Era. Pero le quitamos este de aquí. Eso mide 10, ¿no? Este es 10, ojo. Le quitamos también este borde de acá. Esto de aquí mide 5, menos 5. Le quitamos también este pequeño borde. Acá hay un borde. Este, que también vale 5. Y le quitamos este de aquí. Este ya no lo tenemos, ¿no? Pero este mide 6, menos 6. ¿Y eso cuánto nos da? 60 menos 20. Eso es 40. 40 menos 6. Eso es 34. De la misma forma, trabajamos en la parte de aquí, en este lado, hasta acá. Todo eso, ¿cuánto medía? Medía 15 más 15 más 15, 45, ¿cierto? Le vamos a quitar entonces también un 5, ¿no? Porque esto mide 5. Un 5 y un 6. Y un 6 aquí. Entonces le quitamos 5 más 6 más 6. O sea, 12 más 6 más 5, perdón, 17. ¿Sí? ¿Y esos jóvenes cuánto nos da? 45 menos 17 es 28. ¿Sí? De igual forma, jóvenes, ocurre aquí, hasta acá, ¿no? Sería entonces todo 45. Y le quitamos este lado que es 5. Le quitamos este de aquí también, que vale 6, ¿cierto? Esto mide 6. Menos 5 menos 6 sería menos 11. Es decir, jóvenes, ¿esto cuánto vale? 30 y 34. 34. Muy bien. Y de igual forma trabajamos con la parte de aquí, igualito. Toda la parte de aquí. Sería entonces 60 menos 6, ¿verdad? Esto mide 6, ¿no? Menos 6 y menos 6. 60 menos 12. Es decir, 48. Entonces, ¿cuánto suma 34 más 28 más 34 más 48? Aquí es igual, chicos. ¿Aquí es igual, jóvenes? Al ojo, chicos, sin calculadora. ¿Aquí es igual? Ajá. Miren, chicos. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Mira. 34 más 34 es un 68, ¿cierto? 34 más 34 es un 68. 68. 68 más 48 y más 28. Entonces, 60 más 40, 100, más 20, 120.
más 8 más 8 más 8 sería 120 más 8 más 8 más 8. 8 más 8 más 8 es 24, ¿cierto? 120 más 24 sería 144, ¿cierto? Por lo tanto, jóvenes, a ver un momentito. Ahí tómenle foto, por favor, chicos. Se me ha colgado el PPT. Voy a volver, pero ya regreso con la respuesta. Tómenle foto, por favor. Ya, ahora sí, chicos, voy a borrar. Bien, entonces vamos a volver a abrir. Un momento, chicos, por favor. Ya. Ya estamos aquí, ¿cierto? Por lo tanto, ya estábamos en el paso final, ¿no? La suma es 144, ¿no? Por lo tanto, la clave ahí sería enano, ¿sí? La clave es enano. Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen, jóvenes? Sí, Sí, Miss. estoy de acuerdo. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos entonces con el último. Ya, atención aquí. La siguiente figura mostrada está formada por el rectángulo ABCD, cuyos lados miden 30 y 60 centímetros, y 5 semicircunferencias cuyos diámetros son AM, AN, AD, MD y ND. ¿Cuál es el perímetro de las regiones que están sombreadas? Bien, aquí vamos a emplear un resultado muy importante, una formulita. Mira, presta atención a esta situación porque vamos a deducir una fórmula aquí. Lo mismo vamos a emplear acá. Si nosotros tenemos estas tres semicircunferencias que se apoyan en D, o sea, se apoyan en ese segmento de longitud D, nosotros queremos calcular la suma de las semicircunferencias, ¿no? ¿Cuál es la suma de las tres semicircunferencias, de sus bordes? Entonces, vamos a plantear lo siguiente. D va a ser igual a 2 veces R1 más 2 veces R2 más 2 veces R3. Podemos factorizar un 2 y D sería 2 veces R1 más R2 más R3. Por otro lado, lo que nosotros queremos conocer es pi R1, que sería este borde, más pi R2, que es este borde, más pi R3, que es este borde. Queremos conocer la suma de los tres bordes, de los tres arcos, ¿no? De ahí factorizamos un pi. Y nos queda R1 más R2 más R3 multiplicado por pi. Pero de aquí obtienes la suma de los radios. Eso es D sobre 2. Reemplazamos aquí y tendríamos esta fórmula. La longitud, la suma de todos los arcos de estas semicircunferencias que se apoyan en este segmento de longitud D va a ser igual a pi por D sobre 2. ¿Sí? Pi por D sobre 2. Es decir, nosotros podemos emplear esa fórmula, por ejemplo, en esta situación. Si tuviésemos aquí una circunferencia pequeñita, por ejemplo, y una circunferencia un poquito más grande. Y digamos que este de aquí tiene radio 2 y este de aquí tiene radio 1.
¿sí? Vamos a suponer que R2, supongamos que R2 sea 4 y que R1 sea 2. Por la fórmula ya podríamos calcular este borde más este borde. Entonces, tendríamos que, vamos a llamarle L menor y L mayor. L más L mayor, que es lo que nos interesa, por la fórmula sería pi por d medios. Pero si nosotros tenemos que d, que es todo esto de aquí, por dato, supongamos que nos den de dato, que eso mide 12. Por la fórmula, entonces tendríamos que eso es pi por d sobre 2, es decir, 12 sobre 2, es decir, 6 por pi. Es decir, sin conocer los radios, conociendo únicamente dónde la longitud del segmento donde se apoyan esas dos semicircunferencias, que en este caso es 12, ya podríamos conocer la suma de los bordes de estas semicircunferencias. ¿Sí? Entonces, esa misma idea la vamos a aplicar aquí. Atención, chicos, media. Es un rectángulo que tiene 30 de ancho y 60 de largo. Entonces, identifiquemos los bordes de las zonas sombreadas. Ese sería uno. Es directo porque el radio ahí es 30, ¿no? Entonces sería, el ángulo es pi, ¿cierto? Sería pi por 30 o 30 por pi. ¿Sí? Ahora, si consideramos esa semicircunferencia junto con la pequeña, ambas semicircunferencias se apoyan en AD. Por la fórmula, basta con conocer AD, que sería 60, ¿no? Lo divido entre 2, que es 30, y lo multiplico por pi, siguiendo esta fórmula, ¿cierto? Es decir, consideramos 30 pi. ¿Sí? Repito entonces, D sería 60. 60 por pi sobre 2, eso es 30 por pi. De igual forma, también nos interesa este borde y este borde de aquí, es decir, estos arcos. Aplicamos la misma fórmula, esas dos semicircunferencias se apoyan sobre AD 60, nuevamente reemplazamos en la fórmula, sería pi por 60 sobre 2, es decir, 30 pi. Pero también es borde de la zona sombreada estos segmentos, ¿no? 60 más 30 más 30. Es decir, 120. Hacemos la suma y eso nos va a salir la clave enano. Sí, la clave enano. Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, me estaba claro. Bien, chicos, entonces vamos a ver las claves de los propuestos. Bien, chicos, tómenle foto, por favor. Bien, chicos, si hubiera alguna foto que ustedes desean tomar a alguna pregunta que hemos visto, pueden hacer, chicos, ahorita su pedido, ¿no? Si hubiera algún problema que no le han tomado foto, a veces es más sencillo estudiar de ahí que ver toda la grabación, ¿no? Bien, chicos. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien, conmigo será entonces hasta la siguiente semana, chicos. Por favor, no se olviden de practicar. Recuerden que esto no es suficiente, ¿no? Los propuestos y lo que se hace en clase no es suficiente. Hay que ver más variedad.
Hay más variedad de estos problemas, lo que hemos revisado hoy día, chicos. Lo principal se ha mostrado aquí, pero hay más variedad. No es todo, hay más. Hay que buscar problemas de separatas anteriores, de exámenes anteriores. Bien, chicos, conmigo será entonces hasta la siguiente semana. Si no hubiera alguna pregunta, ahí lo vamos a dejar.